escucha. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of the weekend. With the story begin. We're going out on our first date. But you and me is thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on. Feliz día, familia. Te saluda Ina Guillén desde El Salvador. Contenta por comenzar unos 30 minutos espectaculares para tu vida. Y quién mejor que una persona que queremos muchísimo, que es parte del Club 8 AM, que siempre hace tiempo de donde él siente que ya no tiene, pero es un hombre tan bien administrado en su tiempo que siempre va a encontrar ese espacio para compartirnos y ayudarnos a crecer. Así es que desde El Salvador también vamos a dejar a nuestro amigo, mentor, Zafir Elite de la compañía, Herbert Rico Jerez. Gracias, Herbert. Aquí te dejamos los micrófonos. Hola, Anita. Gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Gracias y felicidades por estar conectados con tu crecimiento. Eso, pues, como siempre, dice mucho de ti, dice mucho del compromiso que tienes contigo mismo, de lo que tienes con tu negocio y por sobre todas las cosas también de lo que tenemos con nuestros propios equipos. Este día conversaremos un poco sobre cómo vender una idea, cómo vender ideas. Y la verdad es que pudimos bautizarlo de diferentes formas, como por ejemplo, cómo vender el negocio, cómo hacer que más personas quieran unirse contigo en Jeunesse,
pudimos llamarle cómo los líderes inspiran a otros para que entren a su negocio y para que lo sigan. Hay diferentes formas de ver esto. Y la verdad es que la idea surgió de un tema que hace muchas semanas, quizá meses, estaba pensando compartir con el equipo, y se basa mucho en que los últimos descubrimientos de la neurociencia, digámoslo así, y del cómo funciona el cerebro, nos está llevando hoy día a llevar un sistema de convencimiento y a cómo tratar con las personas que hace siglos o hace algunas décadas atrás los grandes líderes lo hacían de una forma natural, lo hacían por su propia intuición, y había mucha gente que lo seguía, y ellos no habían leído ningún libro, absolutamente nada, no habían estado en conferencias, no habían visto cómo hacen para vender ideas, y simplemente lo hacían de una forma genial. Sin embargo, en los últimos tiempos se han hecho varios descubrimientos de cómo funciona el cerebro, y entonces lo que antes era lo que llamamos un arte, bueno, en parte sigue siendo un arte, hoy es una técnica. Y una vez conozcamos la técnica, esa es la idea de esta mañana, una vez conozcamos esa técnica, ya depende de ti el cómo vas a usar este conocimiento para cómo hacer que más personas se unan a tu negocio. Una vez conozcas la técnica, pues dependerá de ti, y eso le vamos a llamar, ese será el arte que tú le tendrás que poner a esto, a cómo atraer a las personas y cómo hacer que las personas te sigan. Desde comienzos digamos, sin irnos tantos siglos atrás, que hubo cantidad de líderes en el pasado, pero indiscutiblemente siguieron la misma línea de estos que son un poco más recientes del siglo pasado. Tanto Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Steve Jobs, más reciente, Winston Churchill, Lincoln, cualquier gran líder que se te ocurra, todos tenían la misma forma de vender ideas, todos tenían la misma forma de inspirar a millones de personas. Estamos hablando que estas personas no solo afectaron a equipos de trabajo más cercanos, sino que afectaron a miles, miles y millones, no solo de su país, sino que de otros países. Y lo que se ha descubierto recientemente es la forma en que ellos inspiraban a la acción, como ellos hacían que las personas lo siguieran. Y la verdad es que la forma en que ellos lo han hecho, y cuando asocias ese conocimiento con cómo manejamos el negocio en Jeunesse, y cómo nuestros grandes líderes, o como le llamamos popularmente, como los cheques grandes, tienen cientos de miles de personas que están en sus redes de negocio, lo hacen exactamente en la misma forma como lo hacían estos grandes líderes del pasado. Y en ese sentido, pasaremos a explicar un poco cómo funciona esto. Esta presentación, digamos, está muy basada en una cosa que te invito a ver. Puedes entrar a YouTube y colocar Simon Sinek, y se llama The Golden Circle, o el Círculo Dorado. Te invito, y por lo que vamos a conversar en esta mañana, te sugiero que lo escuches en inglés, en el lenguaje natural de Simon Sinek, con los subtítulos en español. Y si pues manejas inglés, pues perfectamente al oído inglés, y no con una traducción simultánea, porque parte de cómo vender ideas y parte del secreto es la comunicación. De hecho, es lo que constituye el centro de todo. Y tal como dice acá, hay que empezar con el por qué. He estado en diversas reuniones con nuestros líderes en Jeunesse, y varias veces nos han dicho, siempre digan cuál es su real razón, digan cuál es su por qué, cuál es el por qué iniciamos este negocio, por qué estamos en el negocio. Siempre nos lo han dicho, y no necesariamente porque han escuchado a Simon Sinek, sino sencillamente porque algo dentro de su corazón de líderes
les dice claramente que las personas toman decisiones basadas en el por qué y no necesariamente en el cómo. Y aquí vamos a ver el por qué de esta situación. En esto se centra la idea de Simon Sinek del círculo dorado. Digamos que todo comienza acá. Casi todo el mundo, las empresas, las personas profesionales, en cualquier negocio, saben qué es lo que hacen. Es decir, el 100% de las personas saben qué trabajan, después les pagan, saben qué hacer en el trabajo, el por qué tienen que ir a trabajar, saben por qué entran a una red de mercadeo, por ejemplo, las personas que ya saben porque se gana mucho dinero, porque es una gran forma de disfrutar de la vida, porque tienen tiempo a la disposición, porque no tienen jefes, porque no están dependiendo de un horario. Hay un montón de cosas de qué hacemos y qué vamos a lograr. De hecho, Simon Sinek ocupa una analogía fabulosa cuando ocupa mucho el ejemplo de Apple, de computadoras, que es muy conocido por todos los que estamos conectados en este momento, si no, de hecho, no estuviéramos conectados. Y él dice, casi todas las compañías de computadoras venden simple y sencillamente diciendo, mire, tenemos tantas capacidades, tenemos tantos gigas de esto, la computadora hace esto, tiene una velocidad de procesamiento de tal cosa, etcétera, etcétera. Dan las razones de qué es lo que venden. O cuando alguien quiere vender un producto, dice también las características del producto. Ese es el qué. Sin embargo, luego viene que menos personas, o sea, todo el mundo sabe, el 100% de las personas saben el qué hacemos. Pero ya menos personas saben el cómo hacemos posible que esto se logre. Es decir, cómo hacemos nuestros trabajos. Si tú tienes un empleo, tú sabes cómo hacer el trabajo. Hay un dicho que me gusta mucho: las personas que saben el cómo siempre tendrán trabajo, pero las personas que saben el por qué siempre serán sus jefes. Y esto más o menos va en el mismo sentido. Es decir, una cosa es saber el qué hacemos para lograr el éxito. Yo sé que hay que estudiar mucho, yo sé que hay que leer muchos libros, yo sé que tengo que transformar mi vida, yo sé que tengo que transformar mi personalidad. Ahora, una cosa es saber qué hacer, y creo que todo el mundo lo sabe, y otra cosa es cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo, aún los que lo hacen, no quiere decir que logren el éxito aún sabiendo el cómo. Sin embargo, una buena cantidad de personas saben el cómo hacemos esto posible. Si nos concentramos en una reunión open, por ejemplo, y analizamos el contenido, típicamente incluye aspectos del qué hacer, por qué es la mejor de la industria, por qué estamos en esta industria, cuáles son los productos, cómo actúan los productos, todos los beneficios que traen los productos, los beneficios que trae a tu vida hacer esto. Sin embargo, viene lo que Simon Sinek le llama el círculo dorado, donde está el por qué hacemos el negocio, el por qué hacemos X actividad, el por qué vamos a trabajar. No solo basta con saber el qué, el cómo, sino el por qué. ¿Qué significa esto? Para ponerlo un poco más en contexto. Significa que cuando vamos a hacer una reunión con un prospecto y vamos a presentar el negocio, solemos hacerlo de diferentes formas y el cerebro, hoy ya sabemos qué partes del cerebro actúan cuando escuchan el qué, cuando escuchan el cómo y cuando escuchan el por qué. Eso hace la gran diferencia entre conectar con una persona, conectar con sus verdaderos deseos, con lo que realmente le inspira. Y a continuación explicamos esto claramente. El orden de los círculos es sumamente importante porque esos círculos, haz de caso que estás viendo el cerebro
Y las partes que procesan el lenguaje, la parte lógica, el razonamiento, está en la parte del córtex, en la parte, digamos, superior como externa del cerebro. Pero la parte que decide, la parte que está centrada, la que procesa las emociones, la que hace que una persona diga, sí, voy, con todo el entusiasmo del mundo, está en el sistema límbico, donde se procesan los porqués. Y lo explicamos a continuación. Casi toda la forma en que las personas pretenden influenciar a otras para unirse a un negocio, lo hacen de afuera hacia adentro, es decir, comenzando todas las razones de por qué, no de por qué deberían unirse al negocio, sino que dando los datos de los productos, la industria, los fundadores. Son razones muy de peso para cualquiera que conozca la industria y razones de peso para hacer que todos entendamos el por qué estamos aquí, pero no nos mueve a la acción. Es decir, yo puedo estar escuchando a alguien que me presenta una excelente propuesta. Me da los números, me da los datos, me dice, wow, son las cosas que cambian la vida, pero me está dando datos. Me está dando razones que mi cerebro exterior procesa en el mismo lugar donde procesa el lenguaje. Me suena lógico, me suena interesante. Veo muchas personas conectadas al sistema. Sin embargo, mi influencia para que alguien entre al negocio es muy poca, muy limitada. ¿Cuál es la razón? Porque estoy llegando de los datos pretendo llegar hacia el fondo de su cerebro donde él va a tomar decisiones, cuando la forma correcta es hacerlo al inverso. Si yo soy un líder de gran influencia, yo voy a llegar primero al porqué. Vamos a llegar primero al sistema límbico del cerebro, donde están las emociones que van a hacer que las personas entren al negocio. Y después puedo darle el cómo y el qué. Las personas no entran al negocio por los datos que le damos de los datos de la industria. No entran al negocio, no van a decir sí, aunque les llamen la atención los números, aunque sepan que hemos batido todos los récords de la industria, aunque vean todos los premios que hemos recibido. ¿Por qué? Porque simplemente ahí sí me gusta, está bien, lo felicito, es un buen trabajo, gran empresa, te felicito por estar ahí. Pero ok, está bien para ti, pero no necesariamente para mí. Así piensa cada una de las personas. Cuando pretendemos influenciar a las personas con datos, lo correcto es llegar al sistema límbico y vamos a decir por qué. Y ahí entran en juego algunas cosas que ya las hemos conversado en estos foros y todos los grandes líderes te lo dicen. Todos, sin excepción, te hablan de la actitud, porque la actitud es una cosa que yo puedo apreciar. Y la gente que va a entrar a mi negocio es porque quieren lo que yo soy, quieren lo que yo tengo, quieren sentir esa alegría, ese fuego interno que nos hace movernos a la acción. Cuando yo veo eso, digo, hey, yo quiero esa vida, yo quiero eso. El cómo y el qué hay que hacer, ahí después me explica dónde voy a poner la tarjeta de crédito. Pero lo que yo quiero es eso que estoy viendo de usted, el estilo de vida que usted está mostrándome. Por eso es que si tú no tienes una buena actitud, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, la gente no va a entrar al negocio porque yo no estoy llegando a su sistema límbico, donde están los porqués. ¿Cómo los grandes líderes influencian? Ellos no hacen que la gente los siga, ellos lo que hacen es hacer que las personas por sí mismas detonen el por qué ellos y cada uno de ellos quiere hacer el negocio. Es decir, la gente no va a estar conmigo en un equipo de trabajo en la compañía por seguirme a mí. No, lo va a hacer porque nosotros hemos logrado que ellos entiendan
que cada uno de ellos tenía un porqué, y ese porqué individual puede ser totalmente distinto al porqué de mi vecino del mismo equipo de trabajo. Todos tenemos diferentes porqué. En mi caso personal, recuerdo que jamás lo hice por dinero, simplemente dije, cuando vi la oportunidad de negocio, estuve en un Open como cualquiera que estuvo en un Open, y yo simplemente dije, ok, voy a tener tiempo, este es un negocio bonito, al fin voy a tener tiempo para mí, voy a tener tiempo para disfrutar mi vida, y no voy a pasar esclavo en un horario de 24 horas muchas veces en una empresa. Ese es mi porqué. El cómo, pues obviamente el cómo, en la medida que yo gano en este negocio, en la medida que mi equipo crece y yo gano dinero, eso me da la libertad, que es la que yo he buscado toda mi vida, pero yo busco libertad. Y si eso se gana a través de la libertad financiera, pero libertad financiera es el cómo. ¿Y qué tengo que hacer para la libertad financiera? Bueno, simple. Hacer la lista, invitar, dar el plan, seguimiento, invitar, crecer la lista, seguimiento, etcétera, etcétera. Y otras cosas que ya hemos hablado a la saciedad, y aunque decimos a la saciedad nunca es suficiente, pero así como yo añoro la libertad de tener el tiempo para vivir una vida, hay personas que lo hacen por conocer a otras personas. Hay personas que están en este negocio porque de acuerdo a sus paradigmas y ciertos factores psicológicos internos, sienten que les faltan algunas cosas y lo hacen por tener cosas materiales. Cada quien es diferente. Entonces, nuevamente, ¿cómo hacer que las personas entren a nuestro negocio? ¿Cómo vender la idea de nuestro negocio a las personas? Llegando al sistema límbico, y al sistema límbico del cerebro, el que toma las decisiones, vamos a llegar con los porqués. Y entonces buscamos personas que compren, que quieran nuestro porqué. Algunas ideas rápidas. En primer lugar, es importante explicar el por qué yo hago el negocio, por qué yo estoy en el negocio. Y rápidamente identificaremos si las personas están conmigo, o sea, están con la misma idea que yo tengo o tienen su propia idea. Y por eso viene el segundo punto. Mientras más conozcamos al prospecto, estamos en mejor posición de llegar al porqué de por qué esta persona, por qué este prospecto entraría al negocio. Necesitamos saber qué quieren. Una regla básica, por ejemplo, que tienen cualquier persona que haya trabajado en ventas, es a la gente le gusta comprar, no le gusta que le vendan. Jamás, jamás a alguien le gusta que le vendan. Pero a todo el mundo le encanta comprar. ¿Por qué? Porque ellos sienten poder, sienten que tienen el control. ¿Y cuál es el éxito de un buen vendedor? Hacer sentir a la persona que son ellos quienes toman la decisión de comprar. Hacer que la persona se sienta bajo control, que no soy yo el que los induje a la compra, sino que ellos por su propia iniciativa, voluntad y todo lo que tú quieras, ellos decidieron comprar, ellos decidieron entrar al negocio. De modo que la gente en un momento determinado quieren estar contigo. Recuerdo en el libro El arte de negociar y persuadir, donde el autor te da las reglas, cómo hacer las preguntas para llegar al botón caliente, le llama el autor, de cómo hacer que la gente descubra su verdadero porqué. Y la clave del éxito está en hacer preguntas. Si no has identificado el por qué alguien quisiera entrar al negocio, consideremos en primer lugar que todo el mundo quiere libertad, sin excepción. Todo el mundo quiere esa libertad. Lo que pasa es que no saben el cómo ni el qué tienen que hacer. Nuestra oportunidad es única para esto, es única.
La clave está en cómo hacer que el interlocutor entienda y descubra cuál es su porqué, el por qué él haría esto. Y ahí vienen otros puntos como menos es más. ¿Qué significa esto? Que mientras más información le demos a alguien, lo estamos sacando del centro del sistema límbico hacia el exterior del cerebro, y mientras más ideas y más datos le demos, mientras más sigamos hablando del producto, mientras más sigamos hablando del sistema de entrenamiento, de los líderes, etcétera, las personas los estoy llevando afuera de su cerebro y ahí no van a tomar decisiones. Ahí lo que voy a hacer es confundirlos. Menos es más. Mientras menos digamos, mientras vayamos directamente a la idea, estaremos llegando más cerca del por qué ellos quieren hacer esto. De tal manera que el otro punto es invitar a la acción. Una vez ya descubrimos el porqué de la persona está lista para entrar. Simplemente o le pedimos la tarjeta de crédito en este momento, o simple y sencillamente dejamos la cita para mañana, para pasado mañana, hoy en la tarde o dentro de una hora, y que tome la decisión. La decisión la va a tomar simplemente si llegamos al punto donde llegamos al porqué de esta persona para entrar, porque todos queremos una oportunidad como esta. Lo que pasa es que no la conocemos. Y en la industria en general, las personas que tienen éxito es porque quieren hacerlo, no porque tengan que hacerlo. Mientras más datos le doy a alguien, otra vez, más lo estoy llevando hacia afuera, y entonces las personas se sienten como, es una obligación psicológica de, después de escuchar todas esas razones, sería ilógico que no lo haga. Pero les comento, y es parte del círculo dorado, las decisiones no están con la parte lógica. Eso está en la parte todavía externa del cerebro. O sea, la lógica me dice que sí, parece un buen negocio, y cualquiera que haya afiliado personas, cualquiera de los que hemos construido alguna red en un momento determinado, sabemos perfectamente que no el 100% de las personas que entran hacen el negocio. ¿Por qué no lo hacen? Porque tomaron una decisión muchas veces por la lógica. Y la lógica siempre les dice hoy una cosa y mañana les dice otra. Pero cuando yo lo hago por una emoción, no hay forma de que a mí me saquen del negocio. ¿Por qué? Porque yo sé lo que quiero y por qué lo quiero. Entonces, un buen líder inspira a los miembros del equipo para que hagan las cosas por sí mismos, no para que me sigan a mí, sino para que ellos, cada uno de ellos, se sienta cómodo y quieran hacerlo porque quieren salir y encontrar su porqué, encontrar su libertad financiera, su libertad de vida, su lugar donde puede enseñar a otros, donde puede influenciar a otros. ¿Por qué estoy en Jones? Porque va con básicamente mis principales porqués. Mi principal porqué personal, tener tiempo para mí y mis seres queridos. Y siempre me ha gustado ayudar a las personas, y esta es una forma excelente de ayudar a las personas, excelentísima. Y entonces la clave, si tú eres un líder, si tú eres ejecutivo, no digamos si eres Jade, Perla, Zafiro, la clave está en que hagamos que cada miembro del equipo hagan el negocio por sí mismos, cuando entiendan su porqué, que es, en todo caso, el primero de los 8 pasos del éxito. Define tu visión. ¿Cuál es tu sueño? Y todos luchamos por un sueño. Si yo tengo ese sueño en cada una de mis células, tengo ese sueño en el ADN bien claro, no hay forma, no hay ninguna forma. Lo voy a hacer contigo o sin ti, pero esto lo voy a hacer porque yo tengo un sueño, yo tengo una visión de hacerlo.
El trabajo de un líder está en hacer que cada quien defina bien su sueño. Como lo decía el Dalai Lama, dale a los seres que amas alas para volar, raíces para volver y razones para quedarse. Si yo no tengo muy claro el sueño, mi visión, es fácil irme porque no tengo claro cuál es mi porqué. El porqué es la base de todo. El porqué es llegar al sistema límbico, donde yo tomo las decisiones y donde las ideas, las emociones están muy arraigadas y nada ni nadie me puede convencer a mí cuando tengo una visión muy arraigada y un sueño que quiero lograr. Pero si tengo solo datos, esos datos están en el córtex, la parte exterior del cerebro, y basta con que entre otra idea de mis padres, de mis amigos cercanos, de mis líderes de influencia, y me digan, no, estás loco, ¿para qué estás haciendo eso? Y toda mi lógica se vino abajo. Pero si yo tengo un porqué, tengo las razones para quedarme, no importa lo que me digan fuera. Y para terminar, los dejo con esto. Si tienes un porqué junto a un para quién, encontrarás un cómo. Si tienes un porqué junto a un para quién, siempre encontraremos un cómo. Porque cuando tengo un porqué, los caminos aparecen solos. Gracias, mil gracias por tu atención y te invito a que reflexiones. Mira el video de Simon Sinek del Círculo Dorado, cómo los grandes líderes influencian. Son los minutos más maravillosos que llegarán a tu vida y aprenderemos el cómo y el por qué y el qué y el orden que debemos presentar las ideas. Pasen todos un feliz día.